Buenos días, mi nombre es Paola del Río Pulido, pertenezco a la licenciatura en Derecho de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato y este es mi reto 5, titulado Aplicación práctica de la norma a los contratos mercantiles internacionales y pertenece al módulo Sociedades y Contratos Mercantiles. Mi asesora es la licenciada Beatriz Soledad Sierra. Bueno, este reto consiste en realizar un análisis de un caso que voy a leer a continuación. Dice, el Hospital Caminemos Juntos, ubicado en España, celebró un contrato con el laboratorio Cullinan Phillips, ubicado en Nueva Zelanda. El objeto del contrato fue la adquisición de una caja de material de uso quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 máquinas de oxígeno y una caja de apósitos y banditas adhesivas que el laboratorio entregaría al hospital. Las negociaciones se hicieron mediante intercambio de correos electrónicos. El precio pactado de la mercancía fue por la cantidad de 2 millones de pesos y culminó con la firma electrónica del contrato el día 30 de enero del 2020. Se estableció como tiempo máximo de entrega de la mercancía 3 meses y en el mes de junio del 2020, al llegar la mercancía, el personal del hospital revisa la entrega y hace las siguientes anotaciones. Se recibió una caja de material de uso quirúrgico, una caja de abatelenguas y aplicadores, 4 máquinas de oxígeno y el embalaje de 3 de las 10 camas del hospital estaban defectuosos. Ok, bueno, después de conocer el caso, daré mis respuestas a las preguntas que marca el reto. La pregunta 1 dice, ¿qué tipo de contrato mercantil celebraron las partes? Bueno, claramente podemos decir que se trata de un contrato de compraventa internacional, ya que la definición de de acuerdo con Iria Caballero, ella indica que el contrato de compraventa internacional es un acuerdo entre operadores económicos que residen en países distintos y por el cual una parte, el vendedor, se compromete a entregar a la otra parte, que es el comprador, una mercadería en el lugar convenido, en el plazo determinado y en el precio pactado. Esto se encuentra regulado en el Congreso de Viena sobre la compraventa de mercaderías. La pregunta número 2 dice, ¿el contrato se puede considerar de carácter internacional? Sí, como lo mencioné en el punto anterior, el acuerdo de voluntades será entre 2 o más países, en este caso España y Nueva Zelanda. Como lo define el diccionario panhispánico del español jurídico, el contrato de compra-venta internacional es un contrato caracterizado porque las partes del mismo tienen sus establecimientos o domicilios en estados distintos. Así que definitivamente estamos ante un caso de comercio internacional. La pregunta 3 dice, ¿qué tipo de contrato internacional celebrado por medios electrónicos identificaste? Al analizar el caso, el contrato celebrado por medios electrónicos que identifique es el contrato de consumo, ya que se trata de una negociación entre proveedor y consumidor y que queda expresa en los correos electrónicos enviados entre las partes, donde queda explícita la voluntad de ambas partes, los términos pactados, la fecha de entrega y el precio. Número 4. ¿Qué obligaciones corresponden a cada parte por la suscripción del contrato? Bueno, como en todo contrato de compra-venta, el vendedor o exportador, en el caso internacional, está obligado primero a la entrega de la mercancía pactada en buen estado y completa. Después, transferir la propiedad, hacer entrega de los documentos relacionados con la mercancía, tal y como lo marca el contrato de compra-venta internacional. Esto se marca en la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compra-venta internacional, en el artículo 30, y también en la Convención de Viena. En caso de que hayan pactado la transportación, también será obligación del vendedor, así como la identificación de las mercancías. Por su parte, la principal obligación del comprador o importador en este caso son el pago de la mercancía y después el recibimiento de la misma, la confirmación de recibido. La pregunta 5 dice, las partes no señalaron legislación alguna, entonces, ¿cuál debe aplicarse? Bueno, en este caso, las partes hicieron valer el principio de autonomía de la voluntad, el cual consiste en dar plena voluntad a las partes en decidir sobre la forma en cómo negociar, las leyes que se aplicarán y cómo resolver las controversias si es que se presentaran. Ahora bien, si ellos no estipularon la ley en la que basaran su contrato,
pues tendrán que basarse en la Convención de las Naciones Unidas sobre la utilización de las comunicaciones electrónicas en los contratos internacionales y a la Convención de las Naciones Unidas sobre contratos de compraventa internacional de mercaderías para poder resolver sus controversias. La pregunta número 6 dice, considerando que la recepción de la mercancía no fue acorde a lo que se celebró en el contrato, ¿qué opciones crees que tenga el hospital frente al contrato? Bueno, efectivamente la mercadería no fue entregada completa ni en el tiempo establecido en el contrato. Lamentablemente no tenemos el contrato completo para saber si estipularon alguna penalización en caso de incumplimiento. Como sabemos, este tipo de contrato se rige por las cláusulas que ambas partes estipulen, así que con base a ello, pues deberán acatarse a las penalizaciones que ellos mismos hayan estipulado, perdón. Pero suponiendo que no estén esas cláusulas, habría que basarse en la Convención de las Naciones Unidas sobre Contratos de Compraventa Internacional, en el artículo 45, que indica que si el vendedor no cumple cualquiera de las obligaciones que le incumben conforme al contrato o a la misma convención, entonces el comprador podrá ejercer los derechos establecidos en los artículos 46 a 52, que prácticamente se resumen a que puede reclamar la reparación de las mercancías en un plazo razonable y a menos de que el vendedor por escrito manifieste que no cumplirá sus obligaciones, el comprador no podrá ejercitar acción alguna por incumplimiento del contrato. La 7 dice, ¿crees que procede la cancelación del contrato? Bueno, sí procede siempre y cuando, como mencioné en el punto anterior, el vendedor exprese que no cumplirá o que ya haya transcurrido el plazo pactado para corregir el envío. Entonces, sí, como no se cumplió con lo estipulado y si no está establecida la manera de resolver la controversia, el comprador está en su derecho de cancelar el contrato por incumplimiento por parte del vendedor, de acuerdo con el artículo 25 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional. Y por último, como conclusión, nos piden, enuncia qué cláusulas crees que podrían ser aplicables al contrato celebrado entre el Hospital Caminemos Juntos y el laboratorio Cullinan Phillips para prevenir futuros conflictos. Bueno, aunque los contratos en teoría deben hacerse de buena fe, siempre debemos estar preparados en caso de incumplimiento de alguna de las partes, por lo que definitivamente se deben estipular las penalizaciones en caso de incumplimiento de cualquiera de las partes. Y por supuesto, debe quedar establecida la ley que los regirá en caso de surgir controversias. Esto es muy importante, que quede siempre establecido en los contratos internacionales. Gracias.